Hoy vamos a ver un tema que es fundamental conocer en todos los accionistas y es la recompra de acciones por parte de las empresas. Vamos a ver qué es la recompra de acciones, cómo se da la recompra de acciones, cuándo se debe hacer, qué debemos tener en cuenta cuando una empresa anuncia o ejecuta la recompra de acciones, así que quédate hasta el final del video. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Pablo y les traigo este video de la recompra de acciones porque es muy común ver que las empresas estén recomprando acciones y todos pensemos que es una muy buena decisión, y puede que lo sea, pero puede también que no sea la mejor decisión. Por eso es muy importante que todos entendamos qué es la recompra de acciones y por qué nos conviene o no nos conviene como inversionistas de las empresas. Si te gusta este tipo de videos, recuerda dejarme un like, suscribirte en el botoncito rojo que está ahí abajo, comentar qué opinas de la recompra de acciones y si te gustaría que trajera también cómo el repago de la deuda aporta valor a los accionistas. Sin mucho rodeo, entonces vamos a ir a la pantalla y hoy les traigo una especie de presentación un poco más académica, por así decirlo, pero creo que va a ser muy interesante, no es muy larga la verdad. Entonces, ¿cómo empieza todo? Todas las empresas, después de finalizar su actividad económica, ya sea vender servicios, productos, lo que sea, van a obtener unas utilidades. Eso no es raro. ¿Qué pueden hacer estas empresas con sus utilidades? Pues las pueden mantener como flujo de caja, pero eso lo utilizarían como para pagar imprevistos o atender imprevistos más que todo. Pueden repartir dividendos. Esto se hace en empresas exageradamente grandes cuando ya no tienen mucho margen de expansión y de crecimiento. Se dedican a pagar dividendos a sus accionistas y es una forma de agregar valor para ellos. ¿Qué pasa? Que cuando se pagan dividendos, pues los accionistas tienen que pagar un impuesto al gobierno simplemente por el hecho de recibir estos dividendos. Entonces, si bien hay muchos inversionistas que buscan un pago de dividendos, pues puede que a veces no sea la mejor opción. Otra es que se ejecutan inversiones, ya sean adquisiciones de otras empresas, abrir nuevas unidades de negocio, hacer inversiones en capital o lo que sea, y esto es recomendable siempre y cuando sea una opción rentable, cuando se analiza muy bien qué inversión se va a hacer. Si adquisición, por ejemplo, de una empresa que se vaya a hacer, pues va a dar un buen retorno y una buena rentabilidad. No siempre lo es y se pueden hacer compras más bien malas que puede no salir como se espera. Y por último tenemos la recompra de acciones y es en lo que nos vamos a enfocar hoy. La recompra de acciones como tal agrega valor al accionista. Ese es su objetivo principal, agregar valor al accionista. Entonces, cuando una empresa muy buena y tiene, digamos, los parámetros que vamos a ver ahora, se da para que recompren acciones, pues sencillamente los inversionistas van a decir cállese y tome mi dinero para que compre las acciones. Algo así. Entonces, ¿cómo se recompran las acciones? Después de hacer la junta de accionistas, pues estos van a aprobar un presupuesto para hacer la recompra de las acciones. ¿Y cómo se dan estas recompras de las acciones? Pues se puede dar en el mercado abierto, que es como si tú o yo fuéramos a la bolsa a decir quiero comprar tantas acciones de X empresa. Se puede hacer una OPA. Una OPA es una oferta de adquisición, digamos, más agresiva, más forzosa, y se utiliza más que todo para hacer compras agresivas completas de las empresas o mayoritarias. Y la otra es a través de subastas, es decir, la empresa dice, vea, quiero empezar a recomprar acciones, ¿usted en cuánto me las vende? Por lo general este tipo de compras tienen un premium porque los accionistas dicen, pues si usted la quiere, yo se la vendo, pero más cara de lo que está en el mercado. Entonces digamos que estas son más o menos las tres formas en las que las empresas pueden hacer recompras de acciones. Vamos a ver un poco más claro el ejemplo. Resulta que este muñequito es la empresa X y tiene una torta que va a celebrar su cumpleaños y tiene una torta que pesa 1 kilo, es decir, 1000 gramos. Estos 1000 gramos son las acciones que hay en circulación. Entonces esta empresa invitó, o este muñequito invitó a su cumpleaños a 10 personas, a sus 10 mejores amigos, que aquí está Pachito, Luisito, Pepito, Juanito, Carlitos, Josefa, Mafalda, bueno, en fin. Entonces, para ser equitativo, pues esta empresa lo que va a hacer, o este muñeco lo que va a hacer es repartir la torta en partes iguales dentro de todos sus accionistas. Quiere decir que a cada uno le toca el 10% de la torta. Para hacerlo más fácil, le toca una porción de torta de 100 gramos. Resulta que cuando se llegó la fiesta, pues
hubo 2 personas que no pudieron asistir. Entonces ya solamente asistieron 8 personas a la fiesta. ¿Qué pasa? Que sigue siendo la misma torta de 1000 gramos. Entonces, ¿qué pasa? Que las 8 personas que fueron a la fiesta, pues les va a tocar más torta. Les va a tocar el 12.5% de la torta, que quiere decir que a cada persona le toca 125 gramos de torta. Entonces la gente va a quedar más contenta, claro, se va a llenar más y se va a engordar más, entonces van a quedar muy contentos. ¿Esto cómo se puede interpretar en el tema de las acciones? Que cuando una empresa tiene determinado número de acciones en el mercado y recompra, pues cuando se dan las utilidades, cuando se generan los beneficios por acción, pues van a haber menos acciones sobre las que van a repartir esas utilidades. Entonces a los accionistas les va a tocar más. Por eso es una muy buena opción para los accionistas, por eso agrega valor a los accionistas, porque la torta se reparte entre menos personas y eso va a ser positivo. Pero entonces, ¿cuándo se debe recomprar acciones? Porque no siempre es una buena opción recomprar acciones. ¿Cuándo se recompra acciones? Cuando las acciones están infravaloradas, es decir, cuando una empresa dice, pucha, después de hacer un análisis, mi acción vale 50 y en ese momento está costando 30. Entonces es un descuento. Es lo mismo que hace un accionista cuando invierte en una acción, intenta comprarla con descuento, es la misma cosa. Entonces, cuando una empresa ve que sus acciones están infravaloradas, pues sale a la cacería a comprar acciones. Otra es cuando tiene un alto flujo de caja libre y tiene baja deuda o no tiene deuda alguna. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero quieto, pues si lo tienen en bonos o si lo tienen en un depósito a término que le esté rentando, no sé, al 1, 2%, 3%, pues no siempre va a ser la mejor inversión. Entonces, muchas veces invertir ese dinero en recompra de acciones pues puede ser más beneficioso, porque si tus acciones o tu beneficio por acción cada año está creciendo al 10-15%, pues imagínate que esas acciones que estés comprando te están retornando al 10-15%. Y la otra opción para recomprar acciones es cuando no haya una mejor inversión. ¿Qué pasa? Supongamos que tu beneficio por acción esté creciendo no al 10, está creciendo al 5%, pero resulta que hay una inversión, no sé, abrir en un nuevo mercado o hacer una adquisición de una empresa, y resulta que esa empresa que vas a adquirir tiene ventas que están creciendo al 30% al año y sus beneficios están creciendo al ritmo del 15%. Claro, tú puedes decidir, recompro acciones que me están creciendo al 5% o hago la adquisición de esa empresa pues que está creciendo beneficios al que está creciendo ventas al 30% y utilidades al 15%. Entonces, en ese caso es mejor hacer esa adquisición, pero cuando no se dan esta opción, pues recomprar acciones es una muy buena alternativa. Y importante, ¿qué no se debe hacer? ¿Cuándo no es recomendable recomprar acciones? Pues cuando se tienen inversiones más rentables, que es justo lo que acabo de explicar. Cuando la empresa está inundada de deuda. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las empresas están taqueadas de deuda y ese beneficio o esas utilidades que tienen, en lugar de repagar deuda para bajar ese endeudamiento, creen que la mejor opción de agregar valor al accionista es recomprando acciones, y lo que están haciendo ahí es que la misma deuda se la están diluyendo o se la están repartiendo entre menos accionistas. Entonces, en lugar de agregar valor, pues está siendo peor para el accionista. Otra red flag, otra cosa que debemos analizar cuando las empresas están recomprando acciones, es que no estén recomprando estas acciones a base de emitir deuda. Muchas veces las empresas, sus utilidades son mínimas o incluso están dando pérdidas, y aparte de eso pues tienen deuda, lo que sea, y dicen, no, pues vamos a inflar el valor de la acción, porque esto es una forma para inflar el valor de las acciones. Vamos a inflar el valor de la acción recomprando acciones, pero si no tenemos flujo de caja, si no tenemos utilidades, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a emitamos deuda para comprar estas acciones. Entonces, pues esto es una red flag cuando una empresa está haciendo esto. Y por último, por mucho flujo de caja positivo que tengas, por muy buenas utilidades que tengas, si no tienes otra mejor inversión que sea más rentable, pero tus acciones están sobrevaloradas, pues no es una muy buena alternativa comprar o hacer recompra de acciones. Incluso puede ser más rentable, no sé, pagar tu deuda si tienes deuda, o repartir dividendos a los accionistas o lo que sea. Pero si tus acciones están sobrevaloradas, pues puede que no sea una muy buena alternativa ejecutar una acción de recompra. Por ejemplo, ¿ustedes creen, supongamos que Palantir está dando exageradas utilidades, ustedes creen que en este momento sería una muy buena decisión que la junta directiva de Palantir salga a recomprar acciones? Ahí les dejo esa pregunta.
Y si no saben qué responder, se las complemento con esto. Recientemente el CEO de Palantir salió a vender de sus acciones, es decir, un insider vendiendo acciones de la compañía. Entonces ahí les dejo ese dato también para que piensen si es conveniente recomprar acciones cuando están sobrevaloradas. Entonces, como conclusión, podemos decir que la recompra de acciones efectivamente es una forma de agregarle valor a los accionistas, hacerlos partícipes mayores de la empresa. Eso le da a la vez confianza a los accionistas en que la empresa está haciendo las cosas bien, siempre y cuando se cumplen los criterios que acabamos de ver en la presentación, que las acciones estén subvaloradas, que no haya una mejor alternativa de inversión y que tengas una muy buena posición de flujo de caja y una deuda baja. Algo también que debes tener en cuenta es que cuando una empresa emite sus resultados y hacen comunicado que aprobaron una recompra de acciones por X valor, no quiere decir que se va a ejecutar esa recompra de acciones. Muchas veces las empresas aprueban un presupuesto para hacer recompra de acciones y muchas veces hacen la mitad o menos de la mitad o incluso ni siquiera recompran acciones. Entonces, para poder que esto se dé, tiene que ser que efectivamente estés viendo que la empresa está recomprando acciones, porque muchas veces cuando se emiten estos comunicados el precio de la acción sube porque la gente dice listo, compro ya porque cada vez vamos a ser menos participantes dentro de la empresa. Entonces puede que llegue ese momento, se sube la empresa y ya la empresa dice no, ya la acción está sobrevalorada, ya no vamos a comprar. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, no dejarse guiar solo por las noticias de que la empresa va a hacer una recompra de acciones. Y por ejemplo, hoy en el mercado americano, desde mi punto de vista, no está en condiciones para que las empresas hagan recompra de acciones. Puede que haya alguna que otra que sí, porque el mercado siempre ofrece oportunidades de inversión, pero de manera general el mercado americano no está en una posición para hacer recompra de acciones. Y si quieres saber por qué se encuentra en esta posición, te voy a dejar este video por acá para que vayas y lo veas. Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo y chao.